y vamos a compartir. Si no se graba, chicos, por favor, como siempre les digo, avísenme. Bien. La idea de hoy era seguir con el tema de la fuerza. ¿Tá? Habíamos hablado un poquito los otros días acerca de las bondades que tenía el entrenamiento de la fuerza. Lo voy a pasar rápidamente para no hacer perder tiempo, porque son cosas que ya hemos hablado el otro día, en la accidentada clase que tuvimos de Zoom la semana pasada. Habíamos hablado de que la fuerza sirve para trabajar todo el tema de rehabilitaciones, sirve para bajar de peso, ahora después vamos a ver cómo y por qué sirve, garantiza el éxito en el alto rendimiento, esto un poquito habíamos hablado los otros días y hoy lo vamos a profundizar, y después es un entrenamiento para la salud. Bien tomada, bien interpretada, es un muy buen entrenamiento para la salud. Lo malo que a veces no lo hacemos en forma correcta y ahí está la problemática. Bueno, bien. Habíamos hablado acerca de que la fuerza en el fútbol había entrado con el pie izquierdo porque se tomaba la fuerza desde el punto de vista de la resistencia y no se veía la fuerza desde el punto de vista de la fuerza. O sea que no se miraba la fuerza como la fuerza misma, sino que era acompañar a las otras cualidades físicas, específicamente de la resistencia. Por eso es que... Profe. Sí, te escucho. Profe. ¿Te escucho? ¿Cómo? Pará. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, Guillermo, te tengo en mudo, no te escucho, Guillermo, discúlpame. Te tengo como que no te puedo darte. ¿Qué pasó? Hola, ¿me escuchás? Ahora te escucho. Te quería preguntar, ¿puede ser que tomar más de resistencia? Te la escribo en el chat. Dale, por favor, dale, así yo puedo responderte porque te escucho muy cortado, Guillermo. Dale, muchas gracias. Bien. Seguimos hablando de que se tomaba la fuerza desde el punto de vista de la resistencia, entonces el jugador de fútbol hacía en alto rendimiento o en una etapa en la vida en la cual el jugador podía hacer un entrenamiento de alta intensidad a través de series y repeticiones que eran nocivas para el entrenamiento en sí. Y aquí me detengo un segundito. Año pasado, tema de primer año, fase sensible. ¿Recuerdan que dijimos que nosotros como formadores de futuros jugadores de fútbol deberíamos trabajar las capacidades condicionales de la mejor manera posible? Bien. Ahora, cuando empezamos a trabajar con adultos, con chicos ya o formados o estando en la última etapa de su formación, es cuando nosotros acá podemos empezar a ver los resultados. ¿Qué significa esto? Si nosotros hemos trabajado en inferior, en Babi, los últimos años de Babi, en el desarrollo de la técnica de ejecución de cada uno de los movimientos de fuerza, que después el nene lo iba a aplicar en su vida deportiva, vamos a tener mucho más beneficios que aquel que no lo haya aplicado o aquel que nunca lo ha hecho, nunca lo ha trabajado. Amén de esto, si nosotros decimos que vamos a entrenar la fuerza con una mirada específicamente de la fuerza, tenemos que entender de que nosotros vamos a trabajar la fuerza desde una postura de mucha fuerza, mucho peso. Y si hablamos de mucho peso, debemos tener muy presente que nosotros tenemos que tener jugadores que estén capacitados para poder responder a esa... perdón, ¿alguien me quiere hablar? Eso iba por edades, ¿no es cierto? Eso había dicho vos después de los 14 años, más o menos. Exacto, sí señor. Acordate que nosotros estamos hablando de seres humanos, que los seres humanos no hay una edad, digamos, para todos iguales, solamente ponemos un parámetro. A partir de los 14 años
es cuando nosotros podemos empezar a decir que podemos empezar a trabajar la fuerza propiamente dicha o la fuerza específica apuntada al desarrollo de alto rendimiento. Bajen un micrófono, chicos, está en un micrófono abierto. Entonces, lo importante es tener en cuenta de que nosotros vamos a tener muchas ventajas si contamos con jugadores que tienen experiencia en la técnica de ejecución de los movimientos de la fuerza. Si contamos con jugadores que han trabajado en la etapa que correspondía todo el tema del core, ¿se acuerda? Los músculos de la postura, los músculos de la cara anterior y la cara posterior. ¿Por qué? Porque son fundamentales para que nosotros podamos empezar a meter peso. Y eso es muy importante. Después vamos a profundizar el tema. Pero nosotros no podemos trabajar con chicos de 17, 18 años en fuerza máxima o en fuerza con pesos importantes si su zona postural está debilitada. Y la única forma sí, de... o sea, que no están bien desarrollados, porque hay chicos que tienen 12, 13 años y parece que tienen 17. Sí, porque hay un cambio morfológico. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del crecimiento, desarrollo y maduración? Que el desarrollo y el crecimiento van de la mano, que un chico puede tener un desarrollo, un crecimiento muy fuerte, pero todavía no está maduro. Eso no quiere decir, ojo, esto es muy importante, de que nosotros no debemos trabajar la fuerza en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque si yo logro trabajar la fuerza más de la zona media, más de la zona postural, en forma correcta, cuando yo a un chico de 14 años, ¿sí? Un ejemplo, le coloque una barra que pesa 10 kilos, y ejecutemos una sentadilla, está el nene, si está en base a su edad, con un trabajo de zona media acorde a su edad, no va a tener ningún problema. El problema va a aparecer cuando nosotros queramos trabajar la fuerza con chicos que tienen muchos años en fútbol, que tienen muchos años de baby, y en su vida han trabajado la cuestión postural, que en su vida han hecho un ejercicio técnico de una ejecución de un movimiento. ¿Y por qué lo tomo como muy importante? Porque si nosotros logramos tener chicos desarrollados desde el punto de vista de la fuerza con alta intensidad, tenemos muchos beneficios para el nene, para el jugador. ¿Está? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente, al no tener esa base que tiene que trabajarse en edades tempranas, se pierde mucho tiempo. Y entonces, cuando vos, ¿se acuerda la ley del tren perdido? La ley del tren perdido que decía que vos no podés lograr objetivos, que no podés lograr los mismos objetivos si lo hiciste tarde. Bueno, con el tema de la fuerza, si yo no trabajé nunca la zona media, si yo no le enseñé a un nene a hacer una sentadilla, un trabajo de lagartija, un abdominal, voy a tener una pérdida en tiempo que lo podría tranquilamente haber obtenido o haber ganado si hubiera hecho las cosas en forma acorde al objetivo que tiene el fútbol en edades tempranas, que es el aspecto formativo. ¿Se entiende? Poniendo el tema de la diapositiva. Acá dice, el organismo debe adaptarse a la intensidad. Los otros días yo le expliqué, cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de intensidad, es hablar de peso, es hablar de sobrecarga. ¿Está? Cuando yo hablo de intensidad en la velocidad, decimos de hacerlo rápido. ¿Está? Cuando yo hablo de intensidad en la fuerza, estamos hablando de la sobrecarga que el jugador logra levantar para mejorar lo que vamos a ver después en todo lo funcional de su organismo. Bien. Por eso, el tema de desarrollar ejercicios con 3 series de 10 provoca que el jugador, que el ser humano, esté 15 segundos haciendo un movimiento, más o menos. ¿Por qué? Porque si yo pongo un peso importante para hacer 10 repeticiones, no la puedo hacer. No puedo llegar a 10 repeticiones. Entonces, ¿qué hago? Pongo un peso tal que me permita hacer a mí 10 repeticiones. 10 repeticiones es sinónimo de trabajar
un ejercicio de fuerza con baja intensidad. Entonces no estoy trabajando en forma intensa. Estoy trabajando en forma media, en forma no acorde al objetivo que estamos persiguiendo. Entonces, ¿qué pasó? Al estar trabajando en forma incorrecta, provocaba que las adaptaciones sobre el organismo eran incorrectas. ¿Qué hacía? El jugador se volvía, y quiero ser, a ver, no quiero ser agresivo, pero para que sea gráfico mi ejemplo, se volvió un patuica. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía músculos muy grandes que respondieran a contracciones que no pasaban en el partido, músculos grandes que provocaban incoordinación, músculos grandes que provocaban que su resistencia sea mala, músculos grandes que provocaban torpeza en los movimientos. Entonces, provocaba esto, que el jugador pierda velocidad, como dice acá, pierda velocidad y aumente de peso. Y vamos a ver después por qué aumenta de peso. Bien. Profe, una pregunta. La uno pregunta, no hay problema. Pregunte. Profe. Sí. Yo quería hablar. Pare. Pará, Gonzalo, no te escucho. Pará, Gonzalo, pará, no te escuché, disculpame. A ver ahora. Que en un chico de 14 años, ¿se puede empezar con serie de 3 por 10? No. Ahora vamos a ver que no. Vamos a ver que no. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos que... Bueno, sí, te escucho. Sí, Dariel. Ah, te respondo, sí, Gonzalo. Sí. Pero yo quería hacer una observación sobre el tema de la fuerza, porque a veces hablamos de trabajo con fuerza o intensidad, entonces tenemos por ahí que tener claro cada cual que nosotros tenemos que saber que cuando vas a trabajar resistencia a la fuerza vas a trabajar con el 55 al 65% de esfuerzo máximo de ese chico. Que cuando vas a trabajar fuerza rápida, vas a trabajar de 65 al 79% de la carga de ese chico. Me está sacando el puesto de laburo, vos. Me está sacando el laburo. Dale, sí. Dale. Entonces, después lo que quería es... Después vas a ver que hay una diapositiva. Te escucho. Disculpame, te escucho. Sí, no, a lo que voy, que si vas a trabajar a la fuerza máxima, que es del 80 al 100% el esfuerzo máximo de ese chico, entonces va a haber un chico que puede que haga de un trabajo con peso, vamos a ponerte un ejemplo, 100 kilos o 100 libras, y hay otro que va a ser 120. Entonces, el 80% del que hace 100 no es el mismo 80% del que hace 120. O por ahí un error que nos pasaba, que pasaba a algunos entrenadores nosotros allá en Cuba, es que te decían, no, vamos a trabajar fuerza rápida, y ponían al chico a hacer, qué sé yo, 15 repeticiones a toda la velocidad que pueda. Entonces, es un error gravísimo, porque no es hacerlo lo más rápido posible, porque lleva su tiempo también, que si no me equivoco es de 3 a 6 segundos. Ahora vamos a ver, no, 3 a 6 segundos es como son trabajos anaeróbicos alácticos. Ahora te lo explico, ahora explico eso. Volviendo al tema, a los dos temas, voy a juntar los dos temas. Gonzalo, vamos a esto. Vos me decías si un chico puede arrancar con 3 series de 10. ¿Está? Mirá, 3 series de 10 es un volumen correcto. Es un volumen que el organismo logra adaptaciones, ¿sí? Logra mejorar. Pero como 30 como volumen, como 30 repeticiones. Entonces lo que vos tenés que trabajar, el objetivo es 30 repeticiones. Entonces vos, ¿qué haces? Ejercicios no más de 6 repeticiones. Entonces, ¿qué tendría que hacer? 5 series de 6 repeticiones. ¿Está? Para lograr las 30 repeticiones de volumen. Pero para hacer 5 series de 6 repeticiones, tenés que trabajar con un peso tal que el jugador pueda levantar solamente 6 repeticiones. Eso es importante. Aquí juega un valor muy importante la carga que el jugador levanta. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo, un chico inexperto que nunca hizo fuerza en su vida, ¿está? Yo puedo, o debo empezar a meterlo en el trabajo de fuerza adaptándolo a las 30 repeticiones, no haciendo resistencia. ¿Sabe por qué? Porque la resistencia, hacer 10 repeticiones, produce que el organismo, el sistema hormonal, ¿sí?, segregue cortisol.
el cortisol es una hormona, lo explico despacio para no confundirlos. El cortisol es una hormona que se llama catabolizadora, o sea que destruye, que elimina. ¿Está? Lo contrario de catabolizar es lo que es las hormonas anabólicas, que sería la testosterona, la hormona masculina, y la somatotrofina, que también son hormonas que construyen. Entonces, si yo hago serie de 10, priorizo, que lo van a ver en la punta más adelante, me estoy adelantando la diapositiva, priorizo que el organismo segregue, o sea, que provoque que el organismo responda a través del cortisol. Y el cortisol lo que provoca es destrucción. Yo debo trabajar la fuerza desde la somatotrofina o de la hormona de crecimiento, que es la testosterona. No quiero con los términos marearlo mucho, pero ese es el porqué. Nosotros, ese es uno de los porqué, nosotros con nuestros jugadores debemos trabajar siempre mirando a las intensidades importantes como herramienta de producción para mejorar la fuerza. El gran problema, y vuelvo a caer en lo que veníamos hablando, el gran problema que nosotros, el 90%, 95%, el 99% de nuestros jugadores, en edades de juveniles, en edades de 16, 17, 15, si se quiere, no está adaptado para trabajar la fuerza máxima. No está adaptado su organismo por su entrenamiento inadecuado a trabajar esta capacidad, como debe trabajarse. Y es ahí cuando uno como entrenador o como profesor empieza a jugar con las intensidades. Pero lo óptimo sería que me llegue a mí un chico entre los 15, 14, 15, 16 años, ya trabajado de tal forma para que yo pueda explotarlo. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la pirámide? Que lo pueda pulir lo más que pueda para que el chico entre los 17, 18 y 19, que es cuando explota y puede jugar en una primera división, o sea, la fuerza es un ítem más de la formación del jugador, una herramienta más, es un elemento más que tiene el jugador para ser mejor jugador, ¿no es cierto? Porque no solamente, bueno, ya lo hemos hablado. Entonces, si yo logro tener un jugador de edades juveniles próximo a entrar en el alto rendimiento, hablar de alto rendimiento, jugar en la primera división, yo lo puedo potenciar en forma... un 50% puede mejorar su fuerza en un ser humano, imagínate. Ahora vamos a ver también eso. Cómo yo lo puedo mejorar al jugador para que después el jugador aplique esa fuerza en el campo de juego. Acompañe a su rendimiento. Y lo que decía anteriormente el compañero, Dariel, recuerden que nosotros, cuando entrenamos, estamos basados, estamos parados con fundamentos del entrenamiento. Y uno, recuerdan, de los fundamentos del entrenamiento es el principio de individualización. O sea, hay chicos, ejemplo para que se entienda, que pueden hacer una sentadilla con 50 kilos, y hay chicos de la misma edad, con el mismo biotipo, con el mismo que todo, que lo pueden hacer con 30. Eso va, recuerdo, a las características morfológicas, naturales y